Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de hipertermia maligna y paciente quemado en pediatría. Yo soy Natalia Ravelo Tovar, médico residente de segundo año de anestesiología. Inicialmente tenemos que saber qué es la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un desorden farmacogénico autosómico dominante. Su incidencia va a depender del pool genético. Se presenta mayor en edad escolar y se mantiene hasta aproximadamente los 30 años, siendo menos frecuente en los extremos de la vida. Se presenta en ambos sexos, pero es más frecuente en el sexo masculino. Su incidencia aproximada es de 1 en 150.000 anestesias en los adultos. En niños puede ser tan alta como 1 en 15.000. Esto nos da a entender que es más frecuente en niños que en adultos. Está asociada al uso de succinilcolina y se presenta en 1 a 4.000 anestesias en pediatría y en 1 en 60.000 anestesias en adultos. Dentro de su patogenia tenemos que tener en cuenta que es una alteración de la recaptura del calcio a nivel de las células del músculo estriado con un estado de hipermetabolismo con incremento de la actividad simpática. Esto hace que se desencadene comúnmente por anestésicos volátiles como es el alotano y relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina, provocando rigidez muscular, un hipermetabolismo y una eventual pérdida de la integridad del sarcolema. Entonces, dentro de la etiología tenemos que puede estar causado por factores genéticos, factores farmacológicos y ambientales. Dentro de los factores genéticos tenemos las mutaciones genéticas en el gen receptor de rianodina, variantes en el gen RIR1 localizado en el cromosoma 19q13.1. Este receptor es un canal de calcio localizado en la membrana del retículo sarcoplásmico con alteraciones en la dinámica del calcio. Se asocia también a otras enfermedades del aparato musculoesquelético, como los casos en relación al síndrome de Noonan, atrofia muscular generalizada, distrofias musculares, osteogénesis imperfecta y síndrome neuroléptico maligno. Hay otras alteraciones genéticas responsables como las mutaciones en las subunidades alfa de los canales de sodio, que son los CEN4A, y también en los músculos del adulto o de las subunidades principales de los receptores de dihidropiridinas. También se ha descrito como disparadores de la enfermedad las alteraciones en la regulación de la temperatura corporal, como es el golpe del calor, el síndrome de afectación sistémica por hipertermia no compensada, gracias a los fallos de los mecanismos de regulación que provocan toxicidad celular por arriba de los 42 grados centígrados y también se ha asociado a estrés, infecciones virales y linfoma. Dentro de la fisiología tenemos que en condiciones normales para producir la contracción muscular se necesita que haya una liberación del calcio ionizado dentro del sarcolema. Este ion calcio cumple diversas funciones como son la excitación, la contracción, segundo mensajero, regulando procesos metabólicos como glucólisis y aumento del calcio intracelular. Esto hace que se cause la contracción muscular normal con la posterior recaptura por el retículo sarcoplásmico, que es el responsable de la relajación muscular. El retículo sarcoplásmico, en unión con la mitocondria, son los principales reguladores del calcio en el músculo esquelético. Entonces, ¿qué pasa en la hipertermia maligna? El incremento de calcio intracelular se va a producir por dos vías. Uno, por un marcado incremento de la cantidad de calcio dentro del sarcoplasma y dos, por un defecto en la recaptura del calcio por el retículo sarcoplásmico que además añade alto nivel de calcio intracelular. Esto nos conlleva a una normalidad en la homeostasis del calcio con aumento de la cantidad de energía en el intento de retornar el ion calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Si este proceso no se frena, entonces se va a producir lo que se llama un hipermetabolismo con falta de relajación que se traduce en rigidez generalizada.
Entonces, todo este aumento de calcio tiene unas consecuencias metabólicas, como es la activación del adenosín trifosfato por mediación de una enzima ATPasa, acelerando la hidrólisis de ATP a ADP, inhibición de la troponina con activación de la fosforilasa quinasa y gluconeogénesis con producción de ATP y calor. Y también va a alterar el metabolismo muscular con producción de ácido láctico, activa el metabolismo anaerobio, aumenta el consumo metabólico de oxígeno y gran producción de dióxido de carbono. Entonces tenemos que los signos iniciales son variables e inespecíficos. Más frecuentes son fiebre, taquicardia sinusal, hipercapnia y espasmo del músculo masentérico. Puede cursar con arritmias, muertes y también podemos tener cuadros muy leves o cuadros abortados, o sea, cuadros que se presentan como asintomáticos. También este aumento del calcio, ya dijimos, va a reflejar un estado hipermetabólica con alteraciones metabólicas y nos vamos a encontrar pacientes taquimneicos con aumento del CO2, aumento del consumo de oxígeno por células musculares que nos va a generar hipoxia, aumento del ácido láctico, acidosis mixta, promoviendo la salida del potasio extracelular con hiperpotasemias, arritmias y posteriormente la muerte. Entonces la media de inicio del primer signo en algunos artículos dicen que son 45 minutos y en otros 55 minutos posterior a la exposición del agente desencadenante. O sea, vamos a tener un inicio de 45 a 55 minutos. Con succinilcolina se demostró que el tiempo de aparición es más o menos de 25 minutos y el signo más frecuente ante la hipertermia maligna desencadenada por succinilcolina es el espasmo del macetero, que va a ser el signo más temprano en esta situación. Entonces, ante el aumento de catecolaminas, ya dijimos, vamos a tener un estado hiperdinámico, lo que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la contractilidad del ventrículo izquierdo, aumenta el flujo sanguíneo muscular con aumento del consumo de oxígeno. En fases tempranas nos podemos encontrar con hipertensión y en etapas avanzadas hipotensión, shock y colapso. La rigidez muscular generalizada es un signo de aparición tardía. Esta se asocia a la enzima actinomiosina ATPasa, la que está disminuida, y también nos va a producir una destrucción muscular con aumento de la CK, CKMB, mioglobinuria, rhabdomiólisis, lo que va a terminar en insuficiencia renal crónica por mioglobinuria, falla del ventrículo izquierda, un edema agudo de pulmón y pues posteriormente la muerte. El espasmo del macetero va a generar una resistencia aumentada a la apertura bucal tras la administración de succinilcolina más alotano. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado en la intubación, ya que van a tener un acceso de vía aérea muy difícil. Este cuadro nos dice cuáles son los criterios clínicos para el diagnóstico de hipertermia maligna. Entonces vamos a encontrar unas acidosis respiratorias con un EtCO2 mayor de 55, una PaCO2 mayor de 60 milímetros de mercurio con una ventilación adecuada. Manifestaciones cardíacas, ya dijimos taquicardia sinusal, taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular sin otra causa. Acidosis metabólica con un déficit de base mayor a menos 8.000 equivalentes litro con un pH menor a 7.25. Rigidez muscular generalizada o espasmo del músculo macetero. Destrucción muscular con un CPK mayor de 10.000 unidades litro, coluria, exceso de mioglobina en la orina o suero y un potasio mayor a 6.000 equivalentes. Elevación de temperatura, una elevación rápida de la temperatura mayor a 38.8 grados centígrados y es un signo que es tardío. Otro signo, reversión rápida de la crisis con dantroleno, concentración sérica de CPK elevada en reposo y historia familiar, que es muy importante, que es una consistencia con herencia autosómica dominante.
Bueno, este cuadro entonces es un indicador clínico para determinar si el paciente puede presentar hipertermia maligna con un puntaje inicial. Está basado en la evaluación de la rigidez, el catabolismo muscular, la acidosis respiratoria, aumento de la temperatura, compromiso cardíaco y la historia familiar. Dentro de la rigidez tenemos rigidez muscular generalizada en ausencia de escalofrío debido a hipotermia durante o mediante o después de la emergencia de la anestesia inhalatoria, 15 puntos. Catabolismo muscular, espasmo macetero después de administrar succinilcolina, una CPK mayor de 20.000 después de la anestesia succinilcolina, una CPK mayor a 10.000 después de una anestesia sin succinilcolina, orina oscura en el perioperatorio va a ser 10, mioglobina urinaria mayor a 60, 5, mioglobina sérica mayor a 175 y potasio sérico mayor a 6, 3. Acidosis respiratoria, una PtCO2 mayor a 55 con ventilación controlada adecuada 15, una PaCO2 mayor a 60 milímetros de mercurio con ventilación controlada adecuada 15, una PtCO2 mayor a 60 milímetros de mercurio con ventilación espontánea 15, una PaCO2 mayor a 65 milímetros de mercurio con ventilación espontánea 15, una PaCO2 mayor a 65 milímetros de mercurio con ventilación espontánea 15, hipercapnia inapropiada 10 y taquicardia inapropiada 10. Aumento de la temperatura, un aumento rápido inapropiado de la temperatura 15 y aumento inapropiado de la temperatura mayor a 38 en el periodo perioperatorio 10. Compromiso cardíaco, taquicardia sinusal inapropiada 3 y taquicardia ventricular o fibrilación ventricular 3. Historia familiar. Positiva en familiares de primer grado 15, historia familiar positiva en familiares no de primer grado 5, exceso de base mayor a menos 8 miliequivalentes litros 10, un pH de arterial mayor a 7.25 10, reversión rápida con dantrolene 5, historia familiar positiva de hipertermia maligno junto con otro indicador de la propia experiencia anestésica del paciente, diferente de una creatinina quinasa elevada en reposo 10 y una CPK sérica elevada en reposo 10. Aquí vemos un cuadrito de la interpretación de lo que vimos anteriormente. Entonces, si el puntaje inicial es 0, es que casi nunca se puede presentar un cuadro de hipertermia maligna. De 3 a 9 es improbable, de 10 a 19 algo menos que probable, de 20 a 34 algo más que probable, de 35 a 49 muy probable y 50% o más casi seguro. Dentro del diagnóstico, el gold estándar del diagnóstico de hipertermia maligna es la prueba de contractura in vitro. Esta está basada en la contracción de las fibras musculares en presencia de alotano o cafeína. Las indicaciones para realizar esta prueba son pacientes con historia sospechosa de hipertermia maligna, pacientes de primer grado de un paciente con historial sospechoso, pacientes que estén realizando el servicio militar, paciente portador de alguna miopatía predisponente de hipertensión maligna como Corea Central y síndrome de Kidd-Borough. Los hallazgos de laboratorio varían dentro de las fases en las que se diagnostiquen. En el inicio de la presentación clínica, vamos a diagnosticar con un aumento de la PCO2 arterial, un aumento de la PCO2 venosa, que predice mejor la severidad del caso, una acidosis respiratoria, acidosis mixta, aumento de la glucosa, aumento del ácido láctico, aumento del potasio, calcio y magnesio. Ya en una fase más tardía, se va a observar la consecuencia de la destrucción de las fibras musculares. Entonces vamos a observar mioglobinuria, aumento de CPK, aumento del lactato deshidrogenasa, aumento del aspartato aminotransferasa y aumento de la aldosa. Estas hormonas van a alcanzar sus niveles más altos de 24 a 96 horas después del inicio de los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los anestésicos desencadenantes? Alotano, enflorano, isoflorano, desflorano y sevoflorano y la succinilcolina. Los anestésicos que son seguros, barbitúricos todos, benzodiazepinas todas, propofol, ketamina y tomidato,
opioides todos, relajantes musculares no despolarizantes todos, óxido nítrico y anestésicos locales. Estas consideraciones son para el manejo de la crisis hipertermia maligna. Como primer paso que tenemos que hacer, avisar al cirujano y pedir un cuadro de hipertermia maligna, que lo tenemos que tener. Suspender la administración de los anestésicos inhalados y de la succinilcolina. Incrementar el flujo de gases frescos a 10 litros por minuto. No hay que cambiar los circuitos de la máquina. Ya les voy a explicar por qué. En el libro del Paladino dice que sí hay que cambiar los circuitos de la máquina, pero eso va a depender porque dice que los circuitos de la máquina, lo que se cambien, se va a tardar por lo menos 2 minutos y pues ya no va a servir. Si el procedimiento es urgente, continúe con anestésicos no disparadores de hipertermia maligna. Hay que hiperventilar, utilizar una FiO2 del 100% con flujos altos de oxígeno. Hay que designar una persona para preparar 2.5 miligramos kilo de dantroleno en bolo y diluya 20 miligramos de dantroleno en 60 mililitros de agua estéril sin preservativos. Para una persona de 70 kilogramos, 175 miligramos, prepare 9 viales de 20 miligramos de dantroleno. Hay que administrar el dantroleno rápidamente. Continúe su administración a 10 miligramos por kilo hasta que el paciente esté estable. Administre bicarbonato en una razón de 1 a 2.000 equivalentes para acidosis e hipercalemia. Enfríe activamente al paciente con sueros fríos, lavado rectal por sonda nasogástrica. Detenga enfriamiento cuando disminuya la temperatura a 38 grados centígrados. Trate arritmias, usualmente secundarias a la hipercalemia. Trate la hipercalemia con gluconato de calcio 1 gramo IV con dextrosa al 50 más una ámpula dextrosa más insulina regular 10 unidades y hay que monitorizar la glucosa, solicitar laboratorios, gases arteriales, EPK, mioglobina y tiempos de coagulación. Hay que colocar una sonda urinaria para monitorizar el gasto urinario con una meta de 2 mililitros kilo hora y puede administrar líquidos y diuréticos. Trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos puede requerir ventilación mecánica y continúe el dantrolene a razón de 1 miligramo kilo cada 4 a 6 horas para 24 a 36 horas, donde se va a observar estrechamente a nuestro paciente. El bicarbonato lo vamos a utilizar de 1 a 4.000 equivalentes por kilogramo IV. Hay que mantener monitoreo con gases arteriales. Si se puede, una línea arterial sería lo mejor. Controlar la fiebre con líquidos fríos. Usar solución salina normal a 4 grados. Hielo en áreas expuestas. Enfriar cavidades corporales con líquidos helados estériles hasta que la temperatura llega a 38 grados centígrados para prevenir la hipotermia. Monitorizar gasto urinario a 2 mililitros kilo hora. Si es necesario usar manitol y diuréticos, bicarbonato alcaliniza la orina y protege al riñón de la mioglobinuria evitando daño renal. Evaluar estado ácido-base, cuadro hemático, tiempos, electrolitos, creatinina sérica, mioglobina en suero y en orina. Y en caso de arritmias cardíacas, el uso de amiodarona es de primera elección. La interpretación de gases arteriales, el monitoreo de niveles de creatininfosfosinasa, electrolitos séricos, temperatura, tono muscular y gasto urinario van a guiar la terapia subsecuente. La hipercalemia debe tratarse y se sugiere que se utilice una infusión de glucosa e insulina, además de coadyuvantes como bicarbonato IV y gluconato de calcio. Bueno, las dosis efectivas del dantrolene disminuye la hipercalemia, entonces pues va a ser como el tratamiento de esto. El cambio de circuito ventilatorio y del absorbente pueden consumir tiempo, eso es lo que les explicaba. Entonces la aplicación de filtros de carbón activado pueden reducir los gases inhalados en menos de 2 minutos, pues sí los tenemos. En el 2009 hay una versión de dantroleno que se llama Rianodex, que es de 250 miligramos en 5 mililitros de solución estéril para reconstituirse y el tratamiento inicial suele ser con un solo frasco.
El dantrolene va a causar debilidad muscular que producen pues las dosis terapéuticas y no es raro que vaya a prolongar la ventilación y la intubación. La vida media del dantrolene son 10 horas y la infusión continua la podemos utilizar de 0.25 miligramos kilogramos hora por 24 horas. Las recidivas se pueden presentar en el 50% a las 8 horas, por eso se recomienda una dosis de 1 miligramo kilo cada 6 horas por 24 a 48 horas para evitar las recidivas. No se recomienda el uso de antagonistas de canales de calcio en presencia del dantroleno. Las dosis efectivas, pues ya vimos que disminuye el potasio extracelular. Este es un cuadro cuando el paciente consulta por un diagnóstico que predispone a hipertermia maligna. Entonces, si es el paciente en cuestión, si es padre o madre sospechosos de hipertermia maligna que no han sido estudiados o algún miembro de su familia con síndrome de hipertermia maligna sin mutación identificada, ¿qué vamos a hacerles a ellos? La prueba de contractura sobre biopsia. Si la prueba es negativa, no tiene hipertermia maligna. Si es prueba positiva, es sospechoso de hipertermia maligna. Dice que si el miembro de una familia con hipertermia maligna con mutación causal identificada, hay que hacer la búsqueda de mutación de hipertermia maligna en el ADN linfocítico. Y también vamos a comenzar con lo que es el paciente quemado en pediatría, un tema muy común dentro del área quirúrgica en pediatría. Bueno, el pronóstico de las quemaduras está determinado con base a porcentaje de superficie corporal quemada, profundidad, localización, existencia de lesiones asociadas y la edad del paciente. La pérdida de la función de la barrera de piel, ya sabemos que la piel nos protege contra infecciones, contra la pérdida de calor y de líquidos, sino también nos protege contra la liberación de múltiples mediadores de inflamación, mediadores locales como leucotrienos, prostaglandinas, bradicinina, óxido nítrico, histamina, oxígeno y radicales libres. Tenemos que conocer la clasificación según la profundidad de las quemaduras. Primer grado, entonces, va a afectar la epidermis, como nos va a dar como signos eritema, dolor y edema. El segundo grado afecta la epidermis y la dermis superficial, el tercio superior y la profunda mayor de 2/3. El tercer grado, epidermis y todo el espesor de la hipodermis. Y el 4 grado ya va a comprometer fascia, músculos y hueso. Tenemos que entender que cuando las quemaduras son severas van a haber cambios en órganos y sistemas. Cuando la fase es aguda decimos que es de 24 a 48 horas y la fase hipermetabólica va a ser posterior a las 48 horas. ¿Cómo definimos una quemadura mayor? Es mayor del 10% de la superficie corporal total quemada y tiene que ser de tercer grado. Mayor del 20% de superficie corporal total quemada de segundo grado. Mayor del 15% de superficie corporal total quemada de segundo grado en lactantes y en neonatos. Quemaduras que involucran cara, manos, pies, genitales o periné. Lesión por inhalación, quemaduras eléctricas o químicas, lesiones asociadas a trauma y quemaduras circunferenciales del tórax, quemaduras de niños con enfermedades concomitantes. Los cambios fisiopatológicos se van a presentar en pacientes gran quemados, o es decir, con quemaduras mayores, que ya lo vimos en la anterior diapositiva. Dentro de la fisiopatología, entonces tenemos que puede haber fallo cardiovascular con una frecuencia cardíaca menor de 54 por minuto, una presión arterial media menor de 49, aparición de taquicardia o fibrilación ventricular con un pH arterial menor de 7.2 y una PCO2
CO2 menor de 48. Hay en la fase temprana disminución del gasto cardíaco y resistencias vasculares sistémicas con hipovolemia, mientras que en la fase tardía va a haber aumento del gasto cardíaco, taquicardia y hipertensión sistémica. En la parte pulmonar puede haber frecuencias menores de 50 o mayor de 49 por minuto, una PCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio y dependiente del ARN o CPAP por más de 24 horas. En la fase temprana puede haber obstrucción y edema de la vía aérea, intoxicación por CO2, intoxicación por cianuro y edema pulmonar. Y en la fase tardía pues va a haber restricción torácica y ya podemos tener una estenosis tracal con infecciones. En la parte renal, el volumen urinario puede estar menor de 479 mililitros en 24 horas o menor de 159 mililitros en 8 horas. Urea va a estar mayor a 200 miligramos en por ciento y creatinina plasmática mayor a 3.5 miligramos. En la fase aguda podemos ver que la tasa de filtración glomerular baja con una mioglobinuria. Y en la fase tardía, aumento de la tasa de filtración glomerular con disfunción tubular ya. En la parte endocrino-metabólica podemos encontrar aumento de la tasa metabólica, aumento de la temperatura central corporal, aumento del catabolismo muscular, aumento de la lipólisis, aumento de la glucólisis, aumento de las resistencias a la insulina, aumento de hormonas tiroideas, vitamina D y aumento de la perfusión. Dentro de la parte hepática vamos a tener una bilirrubina mayor a 6 miligramos por ciento, tiempo de protombina 4 segundos por encima del control en ausencia de anticoagulantes. Hay apoptosis hepática con AST, ALT y bilirrubina total elevada, aumento de la grasa y edema hepático, y en la fase tardía pues aumento del metabolismo. En la parte hematológica podemos encontrar leucocitos menor de 1000, plaquetas menos de 20.000 y hematocrito menor del 20%. En la fase aguda podemos encontrar a los pacientes hemoconcentrados con hemólisis y también trombocitopenia. Y en la fase tardía pues también anemia y el hematocrito ya va a ser menor porque ya no va a estar hemoconcentrado. En la parte gastrointestinal puede haber hemorragia digestiva alta, colecistitis alitiásica, hilio de más de 48 horas en pacientes clínicos y más de 72 horas para los quirúrgicos abdominales. Va a haber en la fase aguda aumento de la perfusión con daño a la mucosa endotoxemia y puede haber en la fase tardía úlceras por estrés, hileo adinámico, colecistitis alitiásica. Y en la parte neurológica vamos a tener unos pacientes con Glasgow menor a 6 sin sedación y un cuadro clínico y de evolución pues fatal. En la fase temprana, en la parte neurológica, podemos ver edema cerebral y presión intracraneal aumentada. En la fase tardía, podemos encontrar un paciente con alucinaciones, cambios de personalidad, delirio y coma. Dentro de la evaluación y manejo preoperatorio, dice que tenemos que valorar el estado fisiológico actual del paciente, valorar el comportamiento hemodinámico que presenta en ese momento y los parámetros ventilatorios y el gasto urinario de nuestro paciente. Vamos a pedir una biometría hemática completa, una química sanguínea, unos electrolitos, tiempos de coagulación y debe hacerse hincapié en la corrección del estado ácido-base. La evaluación del tipo de quemaduras, la profundidad, la superficie corporal quemada y las lesiones asociadas van a determinar el estado de gravedad de nuestro paciente.
Ya sabemos que en las quemaduras las demandas metabólicas son muy altas, por lo que la nutrición perioperatoria debe continuarse el mayor tiempo posible. Es muy importante pensar en la nutrición de nuestros pacientes. Durante la evaluación preoperatoria se debe prestar atención al estado de ansiedad, el miedo que el niño pueda presentar para premedicarlo de forma adecuada, incluyendo analgesia para que éste se pueda mover. Hay que individualizar cada caso antes de someter pues a los niños a ayunos prolongados perioperatorios. La alimentación enteral por sonda nasoyeyunal perioperatoria no parece aumentar el riesgo de aspiración y la nutrición parenteral total puede continuarse en el perioperatorio sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa en la vía aérea con estos niños? Pues en niños que tienen lesión de cara y cuello pueden distorsionar la anatomía de la vía aérea con una disminución en la movilidad del cuello, edema de lengua orofaringe y laringe, como lo vemos en la fotografía donde disminuye la luz de la vía aérea. Va a dificultar la laringoscopia, vamos a obtener una vía aérea difícil o imposible o bien una ventilación difícil. La lesión por inhalación va a afectar y provoca una obstrucción por lesión térmica directa, así como problemas pulmonares. Esto nos va a ayudar a que esa vía aérea esté más edematizada. La sospecha clínica, el antecedente de quemaduras por fuego en espacios cerrados, en cara o cuello, depósitos de orina nasal o oral, disfonía, disfagia, esputo carbonáceo, son de intubación temprana y nos van a dar la sospecha de que la quemadura es en la vía aérea o quemaduras por inhalación. Bueno, dentro de la fluidoterapia lo que tenemos es determinar el tipo de líquidos y el requerimiento de vasopresor que vamos a necesitar. El objetivo pues va a ser restaurar y preservar la perfusión tisular para evitar totalmente la isquemia. Sin embargo, en el choque hipovolémico por quemaduras, el manejo es muy complicado debido al estado de que hay aumento de la permeabilidad capilar total. La eficacia de la reanimación hídrica, de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, ya dijimos el gasto urinario, tiene que estar entre 1 a 2 mililitros kilo hora, déficit vaso y lactato sérico y de la hemoglobina. También vamos a tener un aumento de requerimiento de líquidos endovenosos en la lesión por inhalación, en quemaduras eléctricas, retraso en la reanimación hídrica, lesiones asociadas a lesiones por aplastamiento o lesión por accidente del laboratorio de metanfetaminas. La reanimación hídrica entonces se va a realizar dentro de las primeras 24 horas con cristaloides o solución Harman. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de Parkland, que es a 4 mililitros kilo por superficie corporal total quemada. El 50% lo vamos a pasar en las primeras 8 horas y el 50% en las 16 horas restantes en forma de lactato de Ringen. En niños menores de 1 año tenemos que agregar las necesidades basales y en quemaduras mayor del 50% de la superficie corporal total quemada, tenemos que considerar un techo del 50%. O sea, si tenemos unas quemaduras del 90%, vamos a hacer la fórmula con 50%. Más del 50% vamos a seguir teniendo o tratando con el 50%. Si la reanimación inicial fue adecuada antes de pasar a quirófano, el reemplazo de líquidos se va a hacer bajo los parámetros o la indicación de perfusión a órganos como el gasto urinario, el estado ácido base y la presión arterial. O sea, vamos a tener una reanimación por metas si el paciente ya nos llega al quirófano con la reanimación anterior con la fórmula de Parkland. Y también vamos a tener en cuenta la predicción del sangrado durante la decisión en el trazado anestésico. Se va a determinar con base a la superficie corporal a escindir. Entonces, la predicción del sangrado durante la desbridación y toma de injertos. Es posible que nuestro paciente pase varias veces al quirófano para hacer desbridamientos y tenemos que tener en cuenta esta tablita.
Si la superficie corporal total quemada es mayor al 30%, si es de 1 de 0 a un día poslesión, vamos a tener en cuenta 0,41 mililitros de sangre por metro cuadrado de superficie escindida. De 2 a 16 días poslesión vamos a tener 0,72 mililitros de sangre por metro cuadrado de superficie escindida, y si es mayor a 16 días poslesión, a 0,49 mililitros de sangre por metro cuadrado de superficie escindida. Si la quemadura es menor del 30%, es indiferente el día posterior a la lesión y vamos a tener en cuenta 1,2 mililitros de pérdida sanguínea por mililitro de superficie. En los niños, por su reducida reserva fisiológica, son considerados como un grupo especial de pacientes. Existen estudios que señalan que los niños con igual porcentaje de superficie corporal quemada que los adultos requieren mayor cantidad de líquidos, y la cantidad de líquidos es de aproximadamente 5,8 mililitros kilogramos por ciento de superficie corporal a 6,3 mililitros kilogramos por ciento de superficie corporal quemada. Es importante señalar que los niños requieren ser hidratados cuando la quemadura alcanza el 10% de superficie corporal total. Es importante la elección de la anestesia. Todo quemado mayor al 15% es un paciente de riesgo y recibirá más de una anestesia para su curación. Lo que les decía, son pacientes que van a entrar a quirófano varias veces posterior a su quemadura. Estos pacientes, como ya lo dijimos, van a ver cambios metabólicos y farmacológicos del paciente quemado. Todos los medicamentos deben ser titulados de acuerdo con el efecto clínico. La anestesia general balanceada adecuada en el manejo inicial y la fase hipermetabólica del paciente quemado pediátrico por el aseguramiento de la vía aérea y la mejor titulación de los medicamentos. Los beneficios con la anestesia raquídea también con mejor control del dolor, siempre y cuando se realicen con técnicas ecoguiadas. Y pues sí, de elección es la anestesia general balanceada. Tenemos que tener un planeamiento adecuado, una evaluación integral, cuál es el agente causal de la quemadura, la edad del paciente, la localización de la quemadura, la profundidad, la superficie comprometida, el estado previo de salud, si tiene el paciente patologías concomitantes, si el paciente está con estómago lleno, y el estado nutricional del paciente también va a ser muy importante. Hay que prevenir la hipotermia porque la pérdida de piel produce pérdida de calor y también además hay pérdida de temperatura por evaporación. Además, la inducción y el mantenimiento anestésico pueden causar mayor riesgo de hipotermia, más frecuente en grandes quemados y pues se asocia con alta mortalidad. La fibrilación ventricular, la asistolia, el retraso en la cicatrización afecta la respuesta inmune, reduce la quimiotaxis y la fagocitosis, las natural killer y síntesis de inmunoglobulinas. Es importante monitorizar estos pacientes con un termómetro esofágico y mantener la eutermia con líquidos endovenosos calientes en el quirófano con una temperatura mayor de 32 grados centígrados, evitando la pérdida de calor por evaporación. Estos pacientes también tenemos que tener en cuenta que hay que premedicarlos. Ellos tienen una alta incidencia de úlceras gástricas. Hay que poner un protector de la mucosa gástrica que no sea ranitidina, porque la ranitidina aumenta el pH y permite la colonización bacteriana. Y pues estos pacientes tienen mucho riesgo de infecciones. Y con midazolam oral a 0,5 miligramos kilo intramuscular, oral a 0,5 miligramos kilo o intramuscular a 0,2 miligramos kilo o IV a 0,1 miligramos kilo. No olvidemos que estos pacientes tienen complicaciones asociadas como infecciones de la herida quirúrgica, coagulopatías, arritmias que pueden resultar en fibrilación ventricular o asistolia.
Entonces, dentro de los anestésicos tenemos que tener en cuenta que su volumen de distribución es menor en pacientes quemados. Entonces, habrá más droga en sangre y se ofrece una mayor proporción al corazón, vasos o cerebro. Pueden causar depresión cardíaca, hipotensión y profundización de los planos anestésicos. El isoflorano disminuye la tensión arterial y puede causar depresión miocárdica. El sevoflurano es menos depresor cardiovascular, tiene una reversión más rápida y el quemado tiene un déficit relativo de calcio que podría explicar mayor sensibilidad al músculo cardíaco. Los anestésicos son potentes vasodilatadores. Alotano y isoflurano reducen la concentración de calcio intracelular en coronarias aisladas. Entonces la inducción la podemos hacer con tiopental, más seguro en quemados críticos. Ketamina, por su aumento de las catecolaminas, no utilizar en pacientes críticos. Las dosis recomendadas analgésicas y antihiperalgésicas son de 0.2 a 0.4 microgramos kilo y las dosis anestésicas son de 1 a 2 microgramos kilo dosis. Podemos utilizar sevoflurano o alotano y no olviden pues que la succinilcolina está contraindicada, ya vemos que produce hipercalemia, podemos causar mioglobinuria, rhabdomiolisis y pues muerte. Cuando el paciente quemado cursa con un shock séptico, constituye una contraindicación del uso de agentes volátiles por la caída del volumen minuto. Puede causar hipoxia celular muscular con lesión de órganos y tenemos que la TIVA puede ser de elección en el no crítico sevoflurano más fentanilo y pues esto va a depender de cada paciente. Su estado general, de las drogas anestésicas, analgésicas y sedantes y el tipo de cirugía propuesta. Los agentes por inhalación, el uso de los agentes inhalatorios como complemento en la anestesia balanceada, pues también va a ser sumamente útil, pero con precaución. Entonces, el sevoflurano es menos depresor cardiovascular, su reversión va a ser más rápida y va a ser predecible. Hay un déficit relativo de calcio que podría explicar la mayor sensibilidad del músculo cardíaco. En la fase aguda, si se intenta compensar su hipovolemia con incremento de la frecuencia cardíaca y de la resistencia periférica, la utilización de líquidos volátiles van a bloquear esas respuestas y hará más crítica la situación. Se recomienda concentraciones menores a un ACAM de 1. Y no es aconsejable el uso de alotano en quemados por aumentar los riesgos de morbimortalidad. Dentro de la analgesia es muy importante manejar a estos niños el dolor porque va a disminuir su ansiedad. Tenemos que tener en cuenta que los fenómenos de distribución y metabolismo de los opioides se ven modificados de forma importante, afectando sus vidas medias de distribución, de eliminación, con el consecuente incremento del metabolismo del sistema microsomal enzimático. La falta de excreción renal prolonga la acción de la morfina y escasamente del fentanilo, alfentanilo y sulfentanilo. El manejo eficaz de estos pacientes es un reto. El dolor es controlado con opioides. Los niños van a desarrollar tolerancia y las dosis deben revisarse con frecuencia y ajustarse a la comodidad de cada paciente. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener adyuvantes evitando el aumento de opioides como es el paracetamol, la ketamina, la dexmedetomidina y los AINES. Los niños con mal tratamiento de dolor desarrollan trastornos de ansiedad a largo plazo. El fentanilo es el analgésico más eficaz, potente y de acción corta. El volumen de distribución está reducido, requiriendo mayores dosis en la fase hipermetabólica. En consecuencia, y teniendo en cuenta la gran variabilidad en la respuesta a los opioides y la posibilidad siempre latente de rápido desarrollo de resistencia, el concepto clave es que el paciente quemado se requiere titulación individual de los efectos deseados, control estricto de los efectos colaterales y constante
constante reevaluación de la efectividad de la terapia. En relación a los agentes inductores endovenosos, es posible elegir cualquiera de ellos, desde el tiopental o propofol en pacientes estables hasta el etomidato en los pacientes inestables desde el punto de vista hemodinámico. La ansiedad, uso frecuente de diazepam y midazolam. Estos se metabolizan por oxidorreducción y citocromo P450, estando alterado en el quemado con menor metabolización de la droga. El lorazepam tiene metabolitos inactivos, por lo que es una buena alternativa en quemados. El diazepam, la vida media es el doble de lo normal con una saturación tisular. El midazolam apresura la recuperación neurológica del paciente. Dentro de los bloqueadores neuromusculares tenemos que tener en cuenta que el paciente quemado es susceptible de recibir anestesia general tanto en el momento de la urgencia, durante los primeros días después de la quemadura. La elección de los bloqueantes neuromusculares se debe utilizar en cada momento, depende de múltiples factores, pues en el paciente quemado ocurren varios estados fisiológicos en diferentes etapas, una primera fase marcada por edema o hipovolemia y una segunda fase semana a meses, que es una hipercinética que dura hasta que se complete totalmente la recuperación de la quemadura. Existe también la posibilidad de que ocurran habitualmente durante la evolución del paciente quemado situaciones como sepsis, falla multiorgánica, insuficiencia renal y hepática, así como desnutrición con hipoproteinemia. Todas las situaciones que pueden interferir con la farmacocinética y la farmacodinámica de los bloqueantes neuromusculares y decidir la elección de uno de ellos. Además, la resistencia de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes se ha reportado en todos aquellos utilizados actualmente en la clínica, con la única excepción del Mivacure. La dosis efectiva 95 de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes aumenta de 3 a 5 veces y este aumento se correlaciona con el porcentaje de superficie quemada y con el tiempo transcurrido desde que ocurrió la quemadura. De este modo, para conseguir el mismo grado de bloqueo, tanto la dosis que debe ser administrada como las concentraciones plasmáticas que deben ser alcanzadas deben aumentarse de 2 a 3 veces. Estos producen denervación del tejido y desarrolla receptores de acetilcolina. La succinilcolina produce un número exagerado de estos receptores de acetilcolina y puede ser despolarizado causando hiperpotasemia. La hipersensibilidad a la succinilcolina comienza a las 48 horas después de la denervación y el periodo crítico a partir del 8º día y puede persistir por 2 años. Por lo tanto, puede usarse con seguridad la succinilcolina en las primeras 48 horas de lesión por quemadura y es mejor evitarla después. Pero, sin embargo, es mejor evitarla. La reacción a agentes no despolarizantes es de hiposensibilidad o resistencia. Lo que les comentaba, hay que aumentar la dosis 2 a 3 veces de la normal. El manejo anestésico eficaz del paciente quemado pediátrico requiere la comprensión de la fisiopatología, de la evaluación preoperatoria cuidadosa para asegurar que la reanimación ha sido optimizada y formular un plan anestésico adecuado. Conservar también la eutermia es importante, un adecuado manejo de líquidos considerando la fase de la quemadura, adecuada analgesia es muy importante y la coordinación con un equipo multidisciplinario. Importante, individualizar cada caso dependiendo de la gravedad y condición de cada paciente. No dejar pasar por alto el estado cognitivo del paciente en cuanto a la detección de factores de riesgo para dolor crónico y para generar trastornos de ansiedad en el niño. Muchas gracias.